Cuarto, el espacio físico de ese recreo oscila entre la soledad recogida del gabinete de letras y la compañía conciudadana de la biblioteca pública, sin olvidar los claros de bosque de ascendencia romántica o el retiro del lecho. En cualquier caso, la distancia íntima respecto al escrito siempre ha de salvaguardarse. Si bien los escenarios de la práctica lectora atraviesan axiológicamente el proceso receptivo, el destinatario del texto, cuando este último se actualiza, queda suspendido en un lugar sin nombre. No sólo la atopía crónica del mundo del texto deslocaliza su mirada, también el tránsito semántico que inaugura la decodificación arrastra el cuerpo del lector consigo y tira de sus afectos hasta envolverle, para abrir paso a otro modo de tiempo, o mejor dicho, a algo otro que el tiempo, a una duración carnal poblada de signos heterogéneos y por tanto difícilmente determinable. Dicha escansión, no obstante, no es propiedad privada del individuo que recorre las páginas del libro, aunque crea que lo es el ejemplar que acomoda en su regazo o sostiene entre las manos. Al contrario, el espacio de la lectura solo es propicio allí donde el sujeto no ha lugar, donde su autoafirmación se desvanece. Con todo, no hay localización precisa para ese adviento, ni siquiera el tiempo verbal puede dar cuenta de tal ínterin. Podría decirse que hablamos de un pasar indefinido, como venimos haciendo, o de un durar incierto, pero tal vez sea en este caso la función adverbial la que mejor signifique dentro de su aparente inalterabilidad, desfondándose ante la ausencia de aquello a lo que determinar esa insaciable duración. Mientras, entre tanto, durante, abandonados a su propia suerte, sin verbo al que acompañar, y sin substantivación posible, aluden tangencialmente a poco que los salpimentemos con alguna inclinación cordial al devenir de la escritura. Dicen su inaprehensible temporalidad, su discurrir esquivo, su huidizo esenciarse, callan su carencia de identidad, su perenne retirada, dicen todavía, y abren con ello la implosión de los grafos, la espera de que se signifiquen. Tan infrecuente expectativa desquicia el espacio del lector. Por un lado, lo llena de imágenes espectrales, por otro, lo deja expedito, sin más médula que el hilo de su atención. Toda la energética de su voluntad quedará congregada en ese punto ante la posibilidad de darse un cuerpo de palabra, pero cuando acaece tal desubjetivación, verdadera refiguración del orden del discurso escrito, el libro se nos va de las manos, no solo porque sus letras parezcan borrarse detrás de la mirada, ni siquiera porque la historicidad del mercado de las letras convierta el libro en un trapo usado que saldar en alguna feria próxima, sino porque su materialidad, apenas aprehensible, y el mundo que figura escapan siempre al dispositivo hermenéutico del sujeto que trata de asimilar el sentido de lo comunicado. No hay captación intuitiva ni intelección suprasensible al borde de ese abismo. El texto que se retira en su acogida, en la retirada del lector que lo recoge y lo guarda, también guardará su secreto. Su ida signa aquí su posible llegada, tanto su involución presente, su torna continuada en los pasadizos de la memoria, como su reanudación ulterior, abierta desde siempre a la comparecencia placentera de la relectura. La eventualidad permanente de este acto nada tiene que ver con una supuesta retrogradación de un ámbito homogéneo y sin fisuras. Muy al contrario, cuando el lector reemprende la senda del texto, la retirada de este último anticipa la ausencia del destinatario, su retracción, y con ella el resurgir arrebatado de lo que hay. No hay más espacio de la lectura que ese difícil quicio que desquicia el tiempo, que esa cima intratextual en la que la escritura se retira para dejar brotar otro anhelo significante que a nadie significa, pese a poner de relieve la trama del lector. Con todo, en ese estrecho desfiladero, los signos se abren paso continuadamente, sedimentándose por doquier en los márgenes de la historia, orillados por un deseo que alimenta su fuerza motriz en sus propios desvíos. Ahora bien, esos viajes no son vías de escape que permitan al lector huir temerosamente de lo que está en juego en el texto, sino verdaderos transvases por los que evadirse con él, esfumándose, fugándose, rompiendo cabos.
Claro que para tal lectura no hay que dejar cabo suelto. Cada sutileza diegética, cada marca diacrítica y cada espacio en blanco son vitales para quien emprende el rumbo del texto, incluso para quien avisora un poético naufragio. Sin su consideración, el acto de apropiación se asemeja en exceso a un vano monólogo, cuyo egotismo solo puede ser superado por su grandilocuente ignorancia. Tan ampulosa ineptitud olvida que quien abre un texto también se pone a prueba entre sus líneas, y de ese modo se da a leer. Omite que el gesto del don acompaña necesariamente a la expresión de la acogida, y que esa correspondencia siempre disímil es el gozne ineludible de la verdadera amistad. De ahí que quien lee acabe haciendo amigos, aunque casi siempre estén ausentes.